Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera invitarles en esta mañana a poder leer en Hechos capítulo 9. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Y como estamos viendo en estos últimos devocionales acerca del libro de los Hechos, en esta segunda parte estamos viendo los fundamentos para la misión. En primer lugar, en este punto vimos a Esteban el mártir, a Felipe el evangelista. Luego vamos a ver en esta ocasión la conversión de Saulo. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va a ser en el día de hoy, la segunda el próximo devocional, que hablaremos acerca de Ananías y Judas. En cuarto lugar vamos a ver la conversión de Cornelio y en quinto lugar vamos a ver la expansión y la oposición. No cabe duda que tanto Esteban como Felipe fueron los pioneros para llegar en esta circunstancia a los fundamentos que Dios tenía para la misión del Evangelio a través de la Iglesia. Y Pablo es alguien que quedó muy resaltado no solo en la historia sino en la vida de Lucas, al punto que Lucas a partir de este capítulo comienza a relatar muchísimos hechos en la vida de Pablo como el eje principal de la evangelización a los gentiles y también llevando el mensaje aún a los judíos. Si bien la misión de parte del Señor hacia Pablo fue llevar el evangelio a los gentiles. Saben, no solo Lucas relata 3 veces esta conversión. Aquí en el libro de los Hechos lo podemos encontrar en este capítulo. Luego en el capítulo 22, versículos 6 al 16, relata cuando Pablo está ante el pueblo de Jerusalén. Y más adelante en el capítulo 26, versículo 12 al 18, cuando Pablo relata su conversión ante Agripa. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo tiene un encuentro personal con Saulo, quien se convertiría luego en el apóstol Pablo. Vamos a leer allí en la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos o asombrados, no sabían qué estaba pasando, estaban sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. En primer lugar, quisiera destacar que Saulo buscaba la sangre de los cristianos. Saulo es descrito por Lucas como alguien que amedrentaba, que asustaba y que buscaba la muerte de los cristianos, de tal manera que los arrastraba, dice, a la cárcel, y aún se complacía en sus muertes. Saben, en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta palabra que utiliza Lucas de asolar es una palabra que se utiliza por única vez en el Nuevo Testamento. Y es la misma palabra que encontramos en el Salmo 80, versículo 13, acerca del puerco montés
que devora a sus presas. Es ese jabalí con hambre, ardiente, desesperado por matar a su presa para tratar de destruirla y de comérsela. Y es así como describe aquí Lucas a Saulo. Lo describe como un jabalí salvaje, como alguien que está deseoso de agarrar a su presa y destruirla. Ahora, a través de estos 9 versículos que hemos leído, vemos cómo Pablo prepara e ingenia aquel deseo que había en su corazón a través de pedir las cartas aún al sumo sacerdote para ir hacia Damasco, posiblemente un trayecto de una semana de viaje, unos 240 kilómetros de donde él se encontraba hacia aquel lugar, para tratar de apresar y para tratar de matar a los cristianos. Pero en aquel camino Saulo se encuentra el jabalí salvaje, aquel que tenía el deseo de matar a tantos cristianos, se encuentra nada más ni nada menos con el mismo Señor Jesucristo. Y vemos como en aquella circunstancia él tiene que pasar de su bravura a la humillación. Pareciera que el lobo se transformó de pronto en oveja, y luego más adelante lo vamos a ver cómo fue el buen pastor. No cabe duda de que Saulo tenía un deseo intenso de perseguir todo aquello que se llame Jesucristo. Ahora, fíjense qué importante, vemos aquí que, en segundo lugar, que el que persigue a los cristianos también persigue a Jesucristo. Aquí vemos a un implacable religioso que quería entrar a Damasco con toda su ira, pero de pronto aquel que iba a entrar con pompas tratando de aniquilar a los cristianos tuvo que ser llevado por otros de la mano, imposibilitado de ver por sus propios ojos. El Señor Jesucristo al encuentro con él lo había quebrantado, lo había humillado, de tal manera que cayó en tierra y se postró ante aquel que le llamó Señor. Pablo conocía perfectamente acerca de las cosas que Dios había manifestado en la ley. Pablo conocía perfectamente aún de la gracia que Dios tenía para con su pueblo. Pero saben, él se había convertido en un hombre de letras, un hombre que conocía muchísimo, pero que su corazón estaba endurecido, que no podía ver con sus ojos porque tenía una vista cegada por causa del pecado, de la religiosidad, y muy por el contrario de lo que Dios verdaderamente quería para uno de sus hijos. En tercer lugar, vemos que su conversión fue una conversión milagrosa por la gracia de Dios. Ahora, en este punto quisiera que nos preguntemos, ¿fue su conversión repentina y no paulatina? ¿Fue su conversión solo de un momento y no de varios momentos? No cabe duda que la gracia de Dios se acercó a Pablo. No cabe duda que el Señor buscó a Pablo, como Dios busca a cada una de las personas de este mundo. ¿Saben? Cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 12, dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y la palabra que utiliza aquí cuando le habla a los hermanos de Filipos, habla de que su gracia lo apresó, que Cristo lo apresó a él, que su gracia lo alcanzó de tal manera que lo rodeó, pero no de una forma en la que él no pudo decidir absolutamente nada, no que Dios lo haya empujado a aceptar como alguien que no tenía conocimiento, ni raciocinio, ni decisión, sino como que Dios lo fue llevando de tal manera que Jesucristo le fue mostrando tantas cosas que Pablo ya no se pudo resistir más. Su gracia lo aguijoneó cuando él daba patadas contra ella. Saben,
hemos leído una parte que en algunos originales no lo manifiestan, o algunas traducciones no lo manifiestan en el libro de los Hechos en el capítulo 9, pero sí, más adelante cuando Pablo da su testimonio ante Agripa, menciona esta frase. Pero dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Está diciendo que te estás perjudicando de dar patadas contra el mismo aguijón que te hace caminar por el camino verdadero. No cabe duda de que esta era una expresión o un proverbio que se utilizaba muchísimo en aquella época. Y es una forma en la que aquellos que araban el campo tenían por delante aquellos animales donde tenían un palo con un pinche y donde quizás aguijoneaban o le pegaban un poquito quizás al animal para que enderece su camino, para que no se desvíe del camino que verdaderamente tenían que seguir, porque también eran animales que iban justamente con un yugo, y si alguien se desviaba del camino a uno de los dos animales, también podía dañar al otro. Ahora, en esta circunstancia, el Señor venía aguijoneando a Pablo con distintas circunstancias. Hay algunos que piensan que el mismo Pablo vio en persona al Señor Jesucristo. Pero no cabe duda que si lo vio o no lo vio, Pablo conocía sus enseñanzas, conocía del Señor Jesús. El Señor le dio testimonio a través del enseñador más grande que Pablo pudo tener en su vida, que no fue Gamaliel, sino fue el propio Esteban. Dice que Pablo presenció la muerte de Esteban, consentía en su muerte, pero Pablo tuvo que escuchar todo lo que Esteban decía. Y en tercer lugar, no cabe duda que el Señor aguijoneaba a Pablo a través de su gracia, también en su conciencia. Pablo no pudo resistir más ese enojo que tenía contra los cristianos al haberse encontrado con el mismo Señor Jesucristo. Es verdad que es una conversión milagrosa, porque no todas las conversiones son como la que tuvo Saulo. No es necesario que el Señor Jesucristo se aparezca personalmente, aunque Él si quisiera lo podría hacer, de tal manera que lo veamos con nuestros ojos visibles, como le ocurrió a Pablo, y como él lo relata justamente en uno de sus libros, diciendo que se le apareció a él por último como a un abortivo. Por eso él se consideraba que no tenía derecho a ser llamado apóstol. Y saben, el apóstol Pablo entendió posteriormente muchas de estas cosas que Dios estaba haciendo en su vida para que haya un momento cúlmine en su conversión. Iba a ser el mismo encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Pero en primer lugar quisiera que nos quede como enseñanza en esta mañana que muchas veces damos patadas contra el aguijón de la palabra. El Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra. Y muchas veces el Señor tiene que marcarnos el camino de tal manera que sintamos ese dolor de habernos desviado para volver a enderezarnos. Y cuán cabezones que somos, que es como dar cabezazos contra la pared una y otra vez, si sabemos que contra Dios no se puede ganar. También podemos ver como enseñanza en esta mañana que para el Señor no hay duro que se resista. Lo he contado en algunas oportunidades. Tenía un tío llamado Genaro que tristemente acosaba y hacía estragos contra mi papá muchas veces porque él se convirtió al cristianismo. Cuando vivíamos en Buenos Aires, compartíamos un patio muy grande donde las casas de mis tíos y la casa de mis padres daban a ese patio. Y cada vez que salíamos hacia la reunión
la cantidad de palabrotas y de cosas que mi tío le decía a mi papá eran tremendas. Ellos decían que él había traicionado la fe verdadera, que era la fe en ese momento en la que creían, la fe justamente religiosa de una iglesia católica en la que fueron criados. Mi tío llegó a pegarle un martillazo en la cabeza a mi papá, no olvido ese día, fue un día domingo por la tarde, cuando salíamos para la cena del Señor. Y aún así, recuerdo a mi padre, que a pesar de todos sus errores, nunca faltaba a la iglesia. Y recuerdo que mi mamá lo curó y seguimos hacia adelante. Fuimos a la reunión. Pero ¿por qué cuento esto? Porque ya estando aquí en el sur, viviendo con Carol y los chicos aquí en Cipolletti, un día vuelvo a Buenos Aires por razones de trabajo y entro en aquel patio tan grande y abro la puerta de la casa de mis padres y al entrar escucho a mi tío recitando una poesía para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se sentía el más poderoso religioso y seguidor de Jesús, había sido quebrantado y había entregado su vida al Señor Jesús. No lo podía creer. Recuerdo que fueron tiempos muy lindos en los que mi papá pudo compartir junto a su hermano mayor y que en poco tiempo el Señor se lo llevó, pero pudo en algunos años adorar al verdadero Salvador, al Señor Jesucristo. Así que no hay duro que se resista. Y es bueno, hermanos, que cada uno de nosotros pensemos en aquellas personas, aún familiares, que son duros, para seguir orando por ellos, para seguir hablándoles cuando se nos presente la oportunidad del Salvador. Pero también podemos destacar en esta mañana como enseñanza que el Salvador se siente identificado con nuestra persecución. Fíjense que cuando lo ve a Pablo, le dice a Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, el Señor dice, me estás persiguiendo a mí. Y el Señor se identifica con cada persecución de nuestra vida, con cada persecución que tenemos en el trabajo, en la familia, en el mundo en que vivimos. Hermanos, no decaigamos, el Señor está mirando y está sintiendo y también nos defiende en cada circunstancia. El Señor transforma el presente y el futuro de quien salva de una manera asombrosa. Y no hay duda también que como enseñanza podemos ver en esta mañana que su gracia nos ha alcanzado y es universal y absoluta para alcanzar a todo aquel que arrepentido va a sus pies. La conversión del resto de las personas que vamos a ver hacia adelante no fueron de la misma manera que la de Saulo. Las conversiones de cada uno de nosotros fueron distintas entre sí, pero a todos nos alcanzó la gracia de nuestro Dios. Este es un día para alabar al Señor, para orar por aquellos que se resisten aún de entregar su vida al Salvador y para dar gracias que Él se identifica aún con nuestras persecuciones. Que el Señor les bendiga en este hermoso día.